Hola, muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jorge Guerrero. Soy un arquitecto de soluciones de Symantec. El día de hoy estará también con nosotros Eduardo Cabral, que es nuestro especialista de ventas. Y vamos a hablar o vamos a continuar con la serie de webinars de Cloud Security. Esta es la parte 2 de 4. Vamos a hablar, o más bien el título del día de hoy es ya estoy en la nube, ya fui, y ahora, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos esperar, a qué nos estamos enfrentando y y hacia dónde vamos y qué podemos hacer con las soluciones de Symantec. Eso es lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Por favor, les pedimos que en cualquier momento que tengan alguna pregunta la escriban para nosotros. Intentaremos irlas contestando conforme las vayamos leyendo, posiblemente conforme vayamos avanzando en la presentación se contesten algunas de manera natural y las que no se alcancen a contestar de manera natural, entonces al final de la sesión haremos el mejor esfuerzo para contestar todas y cada una de ellas. Si de alguna no tuviéramos la respuesta de manera inmediata, lo plantearemos ahí, haremos la investigación y regresaremos con ustedes para darles esa información. También les recuerdo y les pedimos de manera muy atenta que al final de la sesión nos regalen su retroalimentación para nosotros poder evaluar cuál es nuestro desempeño en en estas sesiones y también entender qué tanto es que ustedes las aprovechan, qué tan benéficas son para ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, sin más que agregar, le cedo la palabra a Eduardo, quien a partir de este momento y por algunas láminas tomará control de la charla y ya después regresaré yo con ustedes. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entonces, vamos a empezar para recordar lo que hablamos en el primero webinar, que nosotros hablamos específicamente de la visibilidad, ¿sí? Entonces, el problema de visibilidad de las aplicaciones que están en la nube, los datos que se van a la nube. Entonces, los nuevos retos para quien va a utilizar la nube es la parte que hablamos en el primero webinar, la parte de visibilidad. Entonces, la idea es apenas hacer una recordación muy rápida acá, para entonces hablarnos de ahora los controles que podemos aplicar en los datos, en los usuarios que se van a la nube, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este webinar. Entonces, yo voy a empezar hablando, entonces, para recordar, en la primera webinar hablamos, por ejemplo, de la proliferación de aplicaciones de nube. Entonces, hoy tenemos Salesforce, Box, Dropbox, Office 365 y todo eso, ¿sí? Entonces, el control que tenemos en el perímetro no es solamente lo que necesitamos más, porque ahora tenemos la nube, ¿sí? Y entonces, vamos a variedad de endpoints también, y ahora tenemos no solamente los dispositivos que están en la red corporativa, pero tenemos endpoint, tenemos home office, tenemos acceso por Wi-Fi público, entonces, todo eso, ¿sí? El problema de visibilidad de datos, de datos es en verdad también de IT, que es lo que llamamos de Shadow IT, de Shadow Data. Entonces, 23 de los documentos en nube están ampliamente compartidos, ya hablamos de eso, pero solamente para recordarlos. Y por último, la parte de cuentas comprometidas. Entonces, las cuentas que están en la nube, se puede tener problemas, y con eso se puede tener problemas en su ambiente también, ¿sí? Entonces, el primer slide es solamente para recordarlos lo que hablamos en el primero webinar. Y aquí el problema de rastreo de datos, ¿sí? La parte de Shadow Data. Entonces, hay un ejemplo acá, por ejemplo,
que no se encontró una cuenta para billing Gmail y quieres compartir este archivo con la liga, que si se hace, se compartir los datos, hay un problema que no sé, muchas de las veces no es posible hacer el rastreo de ese dato en la nube, ¿sí? Entonces es un problema que tenemos y hoy vamos a ver cómo podemos controlar eso, ¿sí? Y aquí es el portafolio de seguridad de la nube. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de CloudSock y las posibles integraciones con la solución que tenemos. Entonces, vamos a hablar hoy, por ejemplo, de la parte de SecureLess. Jorge va a hablar un poco más adelante sobre qué es eso, cómo funciona. También la parte de Gateway, que también llamamos de Gateless. CDP, que es una parte de tokenización y encriptación, pero no vamos a hablar ahora. Este es un asunto para el tercero webinar de esta serie. También la integración con WSF, ¿sí? Entonces, esta es una arquitectura básica de cómo integramos los controles corporativos de su ambiente, de su red, con la nube, ¿sí? Y después también vamos a hablar cómo extender tu DLP para la nube. O sea, es algo que vamos a hablar un poco más adelante con Jorge y se va a quedar muy claro cómo podemos hacer el control del DLP, no solamente en la red interna, pero también en la nube, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hablar un poco en la primera parte, que es la visibilidad de Shadow IT, que hablamos en el primer webinar, que es la parte de Trim IQ, que es una funcionalidad del producto CAD. Ahora vamos también a hablar de la parte de control granular de datos sensibles, ¿sí? Que es la parte de Content IQ, ¿sí? Que es la parte de DOP en CAD, pero hay posibilidades también de se integrar de DLP de endpoint, su DLP de endpoint con el CAD también. Vamos a hablar más de eso. Y por fin vamos a hablar de protección contra ataques maliciosos, ¿okay? Que es la parte de Threat Score. Por esa funcionalidad se puede, por ejemplo, ver que hay un usuario con un comportamiento que no es normal, que está haciendo más upload o download, o que está haciendo más accesos a un website que no se podía accesar y todo eso, ¿sí? Entonces es la parte de Threat Score. Y aquí yo encerro mi parte. Ahora vamos a ver con Jorge un poco más de detalles de esas funcionalidades, ¿sí? Jorge, por favor. Sí, bueno, como decía Eduardo, tenemos estas tres grandes áreas, de la visibilidad o el Shadow IT, que es cómo rastrear la información, que se va a complementar con las otras dos, específicamente para el tema que nos atañe el día de hoy, que es la funcionalidad del EP per se. Con el control granular de datos sensibles, o lo que llamamos nosotros Content ID, lo que hacemos es en base, a las propias reglas del negocio, entender cuáles son aquellos documentos que son sensibles, cuál es esa información o esos archivos que no deben de abandonar las instalaciones del usuario final sin estar sancionados, sin ir de la mano por alguien, ¿no? En el mundo tradicional, el mundo donde tenemos una solución de LP en casa, pues hacemos las reglas y les decimos, bueno, la información se puede mover de tal a cual lado, puede moverla tal o cual persona, o no la puede mover, o solamente se puede mover pero no se puede descargar, o se puede ver o no se puede descargar, y jugamos con todas esas reglas propias del negocio. Es importante aclarar este punto.
Si el negocio no tiene definido, no tiene claro cuáles son sus reglas para el tratamiento de la información, va a ser muy complicado que la herramienta de DLP resuelva alguna necesidad. Es primero y es primordial que el negocio entienda cuál es el trato que le tiene que dar a esta información, por un lado, y por el otro lado tiene que entender exactamente y tiene que saber cómo clasificar, y tiene que haber clasificado qué información es la que vamos a marcar como información sensible, como información confidencial, como información que puede o no puede compartirse de manera pública, de manera libre, y cuál es la que tiene que ser totalmente resguardada. Toda esta inteligencia que genera el negocio, tanto el DLP tradicional como el CloudSoft, la asumen, la toman, la configuramos y la alimentamos a la solución para poder nosotros ser esa herramienta que nos permita aplicar esas políticas y esos procesos que tiene ya el usuario final definidos para esta información. De tal manera que nosotros ya conoceremos cuál es esa información sensible, en qué momento es que, bueno, desde el momento que sabemos que hay información sensible, ya podemos con CloudSoft podemos ya propiciar el seguimiento de la información hacia cualquier lado, que vaya hacia una aplicación en la nube. Estamos hablando de aplicaciones que existen y aquellas que conocemos y que no conocemos. Entonces, desde que la información intenta salir hacia la nube, nosotros ya la estamos revisando, la vamos siguiendo, y con toda esa inteligencia, que es lo que nosotros llamamos el Content IQ, es que entendemos y que vamos aplicando estas políticas y estas restricciones o no, para poder transferir y mandar la información, o en su momento poder decir, no, sabes que esta información no tiene por qué salir por este conducto, no tiene por qué salir o por qué ser enviada por este usuario. Este usuario no tiene los permisos o los atributos suficientes para poder enviar la información de un lado para otro. Y otro punto también muy importante, también como vamos siguiendo esta información y a todos lados, en algún momento podemos determinar, sabes que esta información ya fue compartida en algún sitio donde no tenía por qué ser compartida, o entendemos por auditoría, por revisión, que la información fue compartida y no debía de haber salido, no debía de haberse enviado a ningún lado, y podemos nosotros inclusive a través de la inteligencia que se genera en CloudSoft, podemos decir cualquier copia de este documento o de algún documento que tenga esta información, a partir de este momento ya no puede ser compartida, esté donde esté. No importa en qué repositorio, no importa en qué aplicación, no importa quién la tenga o quién la haya compartido. Yo como administrador del sistema y de la solución, puedo decir, esta información no tiene, ya no puede ser vista por nadie más. Y en ese momento hago una revocación de la información y evito que alguien más pueda revisar o pueda seguir viendo lo que tiene esta información. Con la misma inteligencia que hemos generado en el DLP de Symantec, en el DLP tradicional, lo complementamos y actuamos en CloudSoft para la funcionalidad del DLP como tal. Y también teniendo toda esta información de todos los de todos los datos que pasan por las organizaciones, de toda la información que tenemos de los ataques que existen permanentemente hacia las organizaciones, hacia las aplicaciones en la nube, es que podemos también hacer una protección contra esos ataques maliciosos. Esos ataques maliciosos que pueden ser desde el tratar de suplantar a un usuario, de robar las credenciales de un usuario,
hasta el secuestro de la información, ¿no? El decir, el famoso ransomware o cosas por el estilo, donde el criminal lo que hace es decir, yo ya tomo control de esta información o de esta plataforma o de dispositivo de usuario final, y realmente no le importa la información, y sino lo que le importa es tener un beneficio económico inmediato, en el cual le intenta extorsionar al dueño de la información o del dispositivo para que recupere el control sobre esta información. Eso es lo que podemos hacer por toda la inteligencia que tenemos detrás. Recuerden que detrás de todas las soluciones de Symantec está funcionando la red de inteligencia global, que es la red privada más grande y más rica en contenido e información que existe en el mundo, y que es una red que se retroalimenta todos los días, en cada momento, por todas las soluciones de Symantec que tenemos en el mundo. Esta red es nuestro mayor activo, es la que nos permite tener toda esta inteligencia trabajando a favor de nosotros, a favor de nuestros usuarios finales, y bueno, está retroalimentada por más de 165 millones de usuarios en el mundo, o de dispositivos finales en el mundo. Les recuerdo, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, que nos la vayan escribiendo para que la vayamos contestando de manera precisa. Ahora, ¿cómo podemos hacer este seguimiento de la información a las aplicaciones en la nube? Tenemos dos maneras. Una es, ya trabajamos con algunas aplicaciones que sí son aplicaciones sancionadas, en las que una organización seguramente está ya suscrito o es usuario de estas aplicaciones. Estoy mostrando en este momento las aplicaciones con las que actualmente ya tenemos una integración de manera ¿cómo se llama?, desarrollada por nosotros y en conjunto con estas organizaciones. Al día de hoy son 12 organizaciones con las que ya interactuamos de manera general. ¿Y qué es lo que hacemos con los skillets? ¿Y qué es un skillet como tal? Es básicamente, yo conozco o yo le pido al usuario final que me permita conocer con quién de estas aplicaciones es que trabaja, tiene un contrato, tiene licencias, etcétera. Y lo que hago es, si hay un dominio organizacional que está ligado a estas aplicaciones, bueno, lo que hago es tomar la información de lo que está pasando en ese dominio, las transacciones, del intercambio de información, etcétera, para poder ver cómo y hacia dónde y por qué es que la información está fluyendo. Al tener ya un desarrollo con estas con estas firmas o con estas marcas, podemos nosotros ahí aplicar directamente sobre cualquier transacción que envuelva a ese dominio organizacional. Podemos nosotros revisar y ver qué es lo que está pasando y aplicar todo lo que les platiqué que podemos hacer, ¿no? Todas nuestras reglas de DLP, que en realidad las reglas de DLP son de manera natural, existen para cloud como existen para el DLP on-premise, y es así que a través que con estas aplicaciones nosotros podemos revisar todo el intercambio de datos y todo lo que sucede en esas aplicaciones, todo lo que los usuarios están intentando hacer con estas aplicaciones a nivel corporativo, a nivel de una institución o de una organización. Esos son los skillets como tal. Los skillets disponibles son estos 12 que tenemos en pantalla. Se trabaja día a día para seleccionar cuál será la siguiente aplicación en la nube con la que podemos trabajar, o con la que vamos a trabajar y vamos a desarrollar un skillet. Perdón. Al trabajar con estas aplicaciones en la nube, lo que hacemos es, y con nuestro usuario final, lo que hacemos es decirle al usuario final, oye, tus usuarios
están utilizando una aplicación de intercambio un repositorio de información, y le decimos al cliente, al usuario final, están utilizando tales aplicaciones. Oye, pero nosotros entendemos que de esas aplicaciones tienen tal riesgo, ¿no? Porque es una empresa que está empezando, o porque está alojado en servidores de tal o cual tipo, y sugerimos o le decimos al usuario final, oye, nosotros sabemos que puedes utilizar tal aplicación, que la conocemos que no tiene riesgos, en el caso que hablé ahora de un repositorio de información, por ejemplo con Box, ¿no? Nosotros sabemos que puedes utilizar este Box y te ofrece estas ventajas. Y así para cada uno de los securities que tenemos disponibles. Esto funciona, como decía, para cuando contamos y conocemos con la información del dominio tradicional o del dominio organizacional de alguna de las instituciones o de los clientes con los que trabajamos. Ahora, ¿qué pasa con toda la información adicional? Con toda la información que no es de un dominio como tal. Nosotros tenemos o le llamamos gateways o gatelets a las APIs que hemos desarrollado para interactuar con otro tipo o con otras aplicaciones que también entendemos son importantes y que también entendemos que un usuario final, uno de los usuarios de nuestros clientes puede estar utilizando tanto de manera corporativa, con su cuenta de dominio corporativa, como con su cuenta personal. Por ejemplo, las aplicaciones de Google, ¿no? Las aplicaciones o el propio Box o el propio Dropbox, por ejemplo. Sabemos que puedes utilizar tu cuenta de dominio y que la organización te puede proveer de esa de esas herramientas para que tú las estés utilizando como parte de esa organización, pero también sabemos que están disponibles al usuario en general, a cualquier usuario, sin necesidad de pertenecer a una organización, y utilizando su cuenta de correo personal, la cuenta que ha usado de Yahoo, de Hotmail por 20, 30 años ya, ¿no? Y que ahí aparentemente podríamos no tener control de lo que está pasando. ¿Sí? No deberíamos tener control de lo que el usuario hace con su cuenta personal, pero sí tenemos o sí podemos tener control sobre la información que va a compartir, que va a estar moviendo utilizando su cuenta personal. Sobre eso es que sí podemos y sí debemos tener ese control y esa visibilidad, y es por eso que hemos desarrollado estos gateways, esta forma de poder ver qué es lo que está haciendo la gente como tal dentro de una organización para o con la información que es parte o de la cual es propietaria nuestra organización. Y es para eso que es donde intervienen estos gateways. Sí. Ahora, nosotros como Symantec obviamente hemos desarrollado o tomamos provecho de las aplicaciones que ya existen, de las soluciones que ya teníamos que hemos ofrecido históricamente y que van evolucionando constantemente, y hemos generado ya diferentes integraciones con estas soluciones, desde con nuestra solución de filtrado de contenido tradicional y en la nube, hasta con la plataforma de VIP, que es la plataforma de múltiples factores de autenticación, o con nuestras soluciones de encriptación de la información, de tal suerte que vamos fortaleciendo a las aplicaciones que ya existían, las aplicaciones tradicionales, con la información y con la inteligencia que vamos recabando en CloudSock de las aplicaciones que hay en la nube. Y de manera inversa también a CloudSock vamos retroalimentando y vamos utilizando las facilidades
que ya nos ofrecían estas aplicaciones, estas soluciones de Symantec que existen en las instalaciones de nuestros clientes, ¿no? Y en las que a través de los años hemos desarrollado una fortaleza y una capacidad impresionante para poder dar seguimiento a todo este flujo de información, para poder prevenir los intentos de ataques o los ataques per se hacia las instituciones, para poder permitirle al usuario que navegue de una forma segura, que pueda ir a cualquier vecindario en cualquier parte del Internet, sabiendo que va protegido por nosotros, recordando que nuestra filosofía es: ve a donde quieras, haz el trabajo que tienes que hacer, y en el momento que yo vea que hay una alarma, que hay un riesgo, yo te voy a alertar y te voy a decir, ahí en este momento no entres, porque es un URL que está comprometido, o es un URL que te ofrece ¿cómo se llama? Contenidos maliciosos, o en el que puede ser vulnerable para ser presa de un ataque, o para ser presa del robo de la información, ¿no? Recordando que el mayor activo de una organización pues, es la información que poseemos, ¿no? Y que generamos y que tenemos disponible, ¿no? Entonces, con todo esto vamos alimentando y vamos haciendo crecer nuestras soluciones de tal manera, de tal suerte que estamos seguros que proporcionamos las mejores soluciones en el mercado disponibles al día de hoy, para proteger al usuario y para proteger la información que el usuario está intercambiando constantemente con el mundo exterior. Siempre pensando en que nuestros usuarios puedan hacer su trabajo y desempeñar los roles que tienen que desempeñar de manera segura. ¿Sí? Ok, y ahora le dejo la palabra a Eduardo en lo que es su pasión, que es el DLP. Sí, entonces esta es la parte que hablamos de cómo extender el DLP para la aplicación en la nube. Y aquí las posibilidades que se puede hacer, los beneficios que se tienen, que hay cuando se puede, por ejemplo, extender tus reglas internas de su red para la nube, ¿sí? Entonces, la primera parte es que son más de 60 aplicaciones en la nube. Con eso podemos aplicar los controles. Tenemos, podemos aplicar políticas bien definidas, que son las que utilizamos internamente. Entonces, por ejemplo, tenemos, si hay una regla en su DLP que no se puede ir datos sensibles para la nube, entonces lo que va a ocurrir es que los datos no van porque ya están definidos en su DLP, ¿sí? Y esto va a ser aplicado en el CAD también. Después tenemos la parte de se puede aprovechar la integración con el flujo de trabajo, solución de nube nativa sin ICAP, entonces es nativa de la nube. Y acá tú puedes hacer dos controles. Si tú no tienes el DLP de Symantec en su red interna, nosotros tenemos DLP en CAD. Entonces todas las reglas van a estar en CAD, en Content IQ, que yo mencioné en el inicio de la presentación. Entonces, en Content IQ se puede poner reglas donde se va a hacer la parte de DLP en CAD. Pero si tienen el DLP en su red, se puede integrar con CAD. Entonces, todas las reglas que están en su DLP interno, en su red, va a ser aplicada en CAD también. ¿Sí? Entonces, es un control más definido y mejor.
y hay también se gana la funcionalidad de CAD, ¿sí? Que puede analizar el comportamiento del usuario que ya mencionamos acá, ¿sí? Entonces, este es cómo funciona, es una arquitectura, cómo funciona la parte de DLP interno, la integración de DLP interno con la parte de DLP de CAD, ¿sí? Entonces, toda la parte de reglas, de políticas, de incidents, de respuestas de incidents, todo eso. Entonces, esta es la parte de integración que se puede utilizar para poder controlar mejor lo que está ocurriendo con sus datos y sus usuarios en la nube, ¿sí? Jorge, ¿hay algún comentario que quieras hacer de ese tema específico de DLP? Bueno, básicamente volver a mencionar que como solución de DLP en el mercado, nuestra solución on-premise es la vida en el mercado. ¿Y por qué? Porque entendemos perfectamente que si el usuario no tiene listas sus políticas y no ha clasificado su información, por un lado, no podemos hacer nada. Entonces, inclusive podemos guiar y ayudar al usuario final a que haga o sea, a que entienda y a que realice esas clasificaciones, por un lado. Por otro lado, entendemos que la información es algo que vive y que cambia constantemente y que tiene varias etapas. Una es la información cuando está en reposo, cuando está en su fuente original. La otra es cuando la información se empieza a mover a través de las redes. Ajá. Y la tercera es cuando llega a su destino. Entendemos esas tres etapas. Entendemos la información per se, entendemos cuál es la forma en que se genera, se desarrolla y se clasifica la información, y es por eso que hemos podido desarrollar la tecnología suficiente y la tecnología de alto nivel para poder tener una solución de DLP tan poderosa y tan eficiente en el mercado. Y toda esta experiencia que tenemos en DLP la hemos trasladado a las aplicaciones en la nube, al poder sancionar, al poder seguir, al poder etiquetar y revisar qué es lo que está pasando con estas aplicaciones cuando van hacia la nube. Ajá. Nuestro CloudSource como tal sí es una extensión per se, una extensión nativa del DLP que tenemos en on-premise, pero es solo una parte de lo que hacemos con CloudSource. Ya platicé en la sesión anterior y se platicará en sesiones posteriores qué es lo que complementa a la funcionalidad de DLP, pero sí le reitero y lo hemos venido mencionando, es una extensión natural de nuestro DLP en sitio. Entonces, si tenemos esa solución tan poderosa en sitio y la hemos podido extender hacia el resguardo y la seguridad de la información del usuario final cuando va a aplicaciones en la nube, bueno, la verdad es que todo esto es un entorno, un ecosistema muy, muy poderoso. Muy bien. Yo vi que no hubo preguntas. Hay preguntas sobre los temas que hablamos hoy, no solamente la parte de DLP, pero las otras integraciones que se fue comentada por Jorge. Muy bien. Si hay preguntas, se puede escribir en el chat y nosotros vamos a contestar acá. Pero si no hay, a mí me gustaría de agradecer a todos que están en el webinar y decir que vamos a tener más 2 webinars sobre la protección en cloud
no solamente de cal, pero el tercero vamos a hablar sobre la parte de protección de datos, ¿sí? Data Security. Entonces vamos a hablar de CDP, que es un otro producto de Symantec, para hablar cómo podemos hacer la seguridad de datos en la nube. Y el último, el parte del último, vamos a hablar de Threat Protection, la protección de amenazas, que hay una integración también con CASB. Entonces, estos son los dos próximos webinars que vamos a hacer. Vamos a enviar correos para lembrar a todos. A mí me gustaría mucho de agradecer la participación de todos. Por favor, no te olvides de retroalimentar a nosotros de cómo se fue ese webinar, ¿sí? Jorge, ¿gustaría decir las últimas palabras? No, agradecer la atención de cada uno de los participantes. Bueno, si tuvieran alguna pregunta posterior a que terminemos la sesión, les puse hace rato los correos electrónicos de Eduardo y míos. Por favor, no deben hacerlos, y también a través de la plataforma pueden hacerlo. Y pues agradecer a todos los usuarios y a ti, Eduardo, la oportunidad de poder platicar y poder estar con ustedes. Ok. Entonces, si ainda queda alguna duda o si hay preguntas que no quiere hacer por acá en el chat, se puede enviar correos para mí o para Jorge. La dirección de correo están acá. Entonces, envíen un correo para nosotros si tienen dudas o preguntas. Vamos a contestar lo más breve posible, ¿sí? Muchas gracias.